Buenos días. Otra vez estamos juntos, estamos hablando de fe es una decisión. Fe la tenemos que poner a actuarla. Pero hoy quiero precisamente hablarte del enemigo de fe, lo opuesto a la fe. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 26. Y no es el diablo que es el enemigo más grande de la fe. Es el temor. Aquí lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 26. Él les dijo, ¿por qué temáis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Mire, el Señor constantemente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, siempre les decía, ¿por qué temas, hombre de poca fe? Desde el principio, antes que naciera el Señor Jesucristo, cuando vino los ángeles para aún hablar con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Una de las cosas que manifiesta el hombre es temor. Es la primera emoción que el ser humano sintió cuando cayó en el pecado. Por eso se quiso cubrir. Porque básicamente el temor es la emoción que nos conecta a nuestra vulnerabilidad. Es la emoción que nos hace sentir tímidos, perdemos la confianza, no estamos seguros, nos sentimos expuestos, nos da miedo. Estaba hablando con mi hija de una amiga que ella es líder, pero algunas veces tiene miedo de hablar. ¿Qué es lo que te hace detener? ¿Qué es el miedo? Y lo opuesto a la fe es temor. Y cuando las personas que tienen más miedo son las personas que tienen menos fe. El temor es un medidor. Tú puedes medir tu fe en Dios por el nivel de temor que hay en tu vida. Y no te estoy tirando si tú eres una persona muy temerosa, una persona que tienes mucho miedo. No es para querer condenarte. Pero en verdad el temor es la manifestación de una persona que no le tiene fe en Dios. Cada vez que yo siento que me da temor, ahí es donde yo trabajo y quiero ver por qué y dónde puedo encontrar una escritura en la Biblia que me va a calmar. Mire, las noches, hay muchas noches que yo no duermo. 1 de la mañana, 2 de la mañana estoy bien despierto. Y Robin bien dormida. Esta es una mujer de fe porque ella duerme rico. Yo quisiera pagar para poder dormir como ella duerme. Muchas veces le digo en la noche, Robin, ¿estás dormida? Robin, ¿estás dormida? Y la despierto y dice, estaba dormida. Y yo quiero platicar con ella. ¿Sabe lo que hizo ella? Me compró una libreta, una pluma y le dijo, mire, no me despiertes, escríbalo. Y en la mañana tú me dices de lo que quieres hablar. Pero no me despiertes, por favor. Ahí escribe todas tus inquietudes y tus miedos y todo lo que traes. Pero escríbelo en la libreta y lo platicas. Pues, pero eso no me satisface. Yo quiero hablar en ese momento. Pero ahora lo que hago es me levanto y comienzo a leer las escrituras. Leo los evangelios. Leo las epístolas de Pablo. Leo los salmos. Y comienza a calmar porque comienzo a leer Biblia que habla del poder de Dios. Ahora, yo la única cosa que quiero decirte es que lo que predomina al hombre es el miedo. Y hay personas que van a psicólogos y psiquiatras y se ponen mal, se trastornan, se ponen obsesivos, ¿me entiendes? Por el temor. Te puede enfermar el miedo, te puede descontrolar. Y no hay ningún medicamento que te pueda sacar de ahí, solamente la fe. Fe es el único remedio para una persona que tiene mucho miedo y mucho temor. Por eso es tan importante. La fe en Cristo, la fe cristiana no es una religión, no es un sistema de reglas, no es un sistema de ritos que nosotros tenemos que hacer. Es una persona
que la Biblia nos enseña que es el Todopoderoso. Y ese Todopoderoso no es un Dios feo y duro y severo. Es un Dios que utiliza todo su poder para dar su vida en una cruz, para sacrificarse para ti. Mire, para mí, yo creo en la fe cristiana, pero precisamente porque es la única religión donde Dios viene, se hace hombre y muere por nosotros. En ninguna otra religión hay eso. Las religiones es el hombre tratando de alcanzar a Dios o llegar a ser Dios por sacrificios, por obras, y no la fe cristiana. No. Entonces, yo sé, porque yo he tenido miedo toda mi vida. Tú sabes lo que es crecer en una casa con una madre latina en los Estados Unidos, sin padre, sin un hombre en tu casa para sentirse protegido. Que solo tú y tu mami, en un mundo violento, un mundo hostil, sabiendo que tu madre es una mujer chiquita, guatemalteca, que no habla muy bien el inglés. Si tú te metes en problemas, ella no te va a poder defender. Ella va a llorar, te va a asustar, va a suplicar, pero no te puede defender. Entonces, toda mi vida yo crecí con mucho temor. La rabia es una manifestación del temor. La envidia es la envidia es los celos, es que yo tengo miedo que otra persona tiene algo que ofrecer que yo no tengo. La rabia está basada en el temor. La arrogancia, la timidez. Todas las emociones que uno negativas y fuertes están fundamentados en el miedo. Es tan fuerte porque te conecta con tu vulnerabilidad, te sientes vulnerable. Y nadie te puede darte la protección y la seguridad que tú necesitas. ¿Cuántas veces la persona que tú creías que en verdad te podría dar la seguridad te falla? Porque es un ser humano. La única persona que nos puede dar la seguridad que necesitamos en esta vida tan insegura. Muchas personas que tienen esa necesidad obsesiva de controlar son gente muy temerosa. Por eso quieren controlar todo alrededor de ellos, controlar a sus hijos, controlar a sus esposos, o el esposo quiere controlar a la esposa y controlar todo que está alrededor de ellos, porque tienen mucho temor y se dan cuenta que no tienen el poder de controlar nada. Nada. Estamos expuestos. Esa es la emocionalidad. No estamos seguros porque estamos expuestos. La emoción del miedo te conecta a tu vulnerabilidad. El único que nos quita esa vulnerabilidad es Dios. Entonces hoy, cuando sientes miedo, en ese momento, entrégate al Señor. Tome la decisión. En ese momento, las cosas que te están trayendo terror a tu vida, entrégase al Señor. Llénate, empápate con la palabra de Dios. Medite en Él. Medite en sus atributos. Medite en lo... Mire, la Biblia es una historia de la salvación que Dios hace para el ser humano. Y hay ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo. Todas las situaciones donde el ser humano que es creyente se encuentra en situaciones imposibles. Y cómo viene Dios y lo rescata. Dios es el que rescata. Entonces, el mediador de tu fe es el temor. Y cuando más miedo tienes, más te das cuenta que te falta fe. Menos temor tienes, te das cuenta, híjole, yo en verdad creo en mi Dios. David no le dio temor. Todo el ejército de Israel tenían temor de un gigante, un Goliat, y el Señor, David no le tenía temor. Y con unas piedritas lo mató. Entonces ese es un ejemplo de un niño que le tuvo fe en su Dios. Entonces no deje que
el temor. Yo sé que hay mucho temor de las personas que me están escuchando ahorita. Y no te quiero regañar ni te quiero condenar, solo te quiero dar la respuesta, la solución. Y es fe en Dios. Que Dios te bendiga hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.